Evangelio de hoy. Sábado 28 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 41 al 51. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. Y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Desde los primeros compases de este pasaje, la escena se despliega con un ritmo familiar, cotidiano, ritual. Cada año, María y José subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y lo hacían como miembros fieles del pueblo de Israel. Allí estaba la familia de Nazaret, inmersa en las costumbres y obligaciones de su fe. No como obligación seca ni como rito vacío, sino como expresión viva de una alianza que marcaba su historia, su esperanza, su pertenencia a Dios. En este marco se sitúa el episodio más desconcertante de la infancia de Jesús: su pérdida en el templo. Lo que a primera vista parece un descuido, pronto se convierte en una revelación profunda. Porque no se trata solo de un niño extraviado. Se trata del momento en que el Hijo comienza a mostrar el misterio de su identidad divina, aún velado para los ojos humanos. Jesús tiene 12 años. Es decir, está en la frontera de la madurez religiosa para el mundo judío. Es la edad en que los varones empiezan a asumir la responsabilidad plena de la ley, a participar activamente en la vida religiosa como adultos. No es casual que este evento se sitúe en ese preciso momento. El niño Jesús, que ha vivido oculto y silencioso en Nazaret, comienza a manifestar que su centro, su impulso, su verdad más íntima, se orienta hacia el Padre. No como un niño precoz, ni como un sabio entre otros, sino como el Hijo que pertenece por naturaleza a Dios, y cuya misión trasciende toda lógica humana. El quedar en Jerusalén no es un accidente, sino una revelación silenciosa. Jesús no se pierde, permanece donde está su verdadera casa. No huye, se manifiesta. La angustia de María y José no es una falta de fe, sino la experiencia natural de todo corazón humano, que ama intensamente. Ellos caminan un día completo creyendo que Jesús iba entre los conocidos. La confianza les había hecho suponer que caminaba con ellos. Y sin embargo, no estaba. ¿Cuántas veces también nosotros damos por hecho que Dios viene con nosotros? Que camina a nuestro lado, que está cerca porque lo suponemos así, sin verificarlo en el silencio de la oración, ni en la profundidad del discernimiento?
La experiencia de los padres de Jesús nos recuerda que también es posible perder de vista al Hijo incluso mientras se participa de las fiestas religiosas. El dolor de no encontrarlo no siempre se debe a rebeldía, sino a distracciones sutiles, a seguridades que no verificamos en la intimidad del corazón. 3 días pasaron buscándolo. No es un dato casual ni accesorio. 3 días que evocan ya, anticipadamente, el misterio pascual. Como en su muerte, Jesús desaparece de la vista de los suyos. Genera angustia, causa turbación. Pero también como en la resurrección, es hallado vivo. Aunque de una forma nueva. Ya no está simplemente en casa, bajo su tutela, sino en el templo. En medio de los doctores. Allí, sin haber recibido aún una formación rabínica, responde con sabiduría. Pregunta con profundidad, escucha con atención. Jesús no presume de su sabiduría, pero la irradia. No desafía la autoridad de los maestros, pero los deja perplejos. Se sitúa como quien busca, y al mismo tiempo, como quien ya posee una luz que no proviene de los libros, sino del vínculo íntimo con el Padre. El asombro de María y José al encontrarlo no es solo por el lugar donde lo hallan, sino por la serena firmeza con la que responde. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre? Esta frase, tan breve, tan sencilla, encierra una fuerza teológica inmensa. Jesús revela que existe en él una conciencia única. La de ser el Hijo de Dios, no solo en el sentido espiritual general, sino en el sentido profundo, exclusivo, personal. Ya no dice nuestro Padre, como enseñará más tarde a sus discípulos, sino mi Padre. Es la primera vez que el Evangelio lo presenta con esta claridad. Es la primera vez que se abre la puerta del misterio, que lo rodea desde su concepción virginal. Pero aún no es tiempo de revelar todo. El evangelista es claro, ellos no comprendieron lo que les dijo. No por falta de inteligencia, ni por dureza de corazón, sino porque el misterio de Cristo supera las categorías humanas. Requiere maduración, silencio, contemplación. María, como en tantas otras ocasiones, guarda todo en su corazón. No solo como memoria emocional, sino como espacio de fe, como lugar donde el Espíritu trabaja sin cesar para hacer comprender lo incomprensible. Ella no discute, no exige explicaciones, no se escandaliza. Conserva, espera, y acompaña el crecimiento de ese Hijo, que cada día revela algo nuevo de su misterio. La escena concluye con un gesto de obediencia y humildad deslumbrante. Bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. A pesar de su conciencia divina. A pesar de haber revelado su identidad más profunda. Jesús no se revela, no se aísla, no exige comprensión inmediata. Acepta el tiempo humano, la lentitud del crecimiento. La pedagogía del amor cotidiano. Sabe quién es, pero no impone esa verdad. Sabe de dónde viene, pero se somete libremente. A la vida familiar, al trabajo silencioso, a los días escondidos. Y en ese gesto, está revelando ya el misterio de su encarnación. Ser Dios sin dejar de ser plenamente humano. Esta obediencia de Jesús no es resignación, sino plenitud de amor. Él asume con total libertad el proyecto del Padre, que no consiste solo en grandes obras o en momentos de gloria, sino en la fidelidad al día a día. Al silencio del hogar, al anonimato de Nazaret. Y desde ahí, desde ese lugar oculto a los ojos del mundo, se prepara el reino.
Porque toda obra grande comienza con raíces invisibles. Toda luz verdadera se gesta en la paciencia del amor concreto. Y toda misión fecunda madura en el seno de una obediencia que no exige brillar, sino servir. El templo donde Jesús es hallado no es solo un edificio físico, sino también símbolo del lugar donde Dios y el hombre se encuentran en lo más íntimo. Allí no se vive una fe superficial, ni una devoción exterior, sino el diálogo profundo que nace de escuchar y preguntar, de contemplar y responder. Jesús, sentado entre los sabios, no impone, sino que participa. No ocupa el centro por fuerza, sino por verdad. Su presencia no es espectáculo, sino luz que irradia sin ruido. La expresión lo encontraron en el templo. Encierra una clave para nuestra vida espiritual. Porque también nosotros, muchas veces, perdemos a Jesús en medio de las ocupaciones diarias. Nos dejamos llevar por la rutina, por el camino acostumbrado, por el supuesto de que Él está donde nosotros creemos. Y cuando descubrimos que ya no lo sentimos cerca, nos entra el mismo desconcierto, la misma angustia, la misma necesidad de buscar. Y no basta buscar en cualquier parte. Solo será hallado en el templo interior. Allí donde resuena la voz del Padre. Este pasaje también nos revela que el sufrimiento por la ausencia de Dios no es signo de lejanía, sino de amor verdadero. María y José no se resignan a la pérdida. No se dispersan ni se distraen. Emprenden el camino de regreso. Como debe hacerlo todo corazón herido, que ha dejado de sentir a Cristo cercano. La búsqueda, cuando es persistente, cuando es humilde, cuando es sostenida por la esperanza, siempre termina en un reencuentro más profundo. Jesús no responde con reproche, sino con verdad serena. No ignora la angustia de sus padres, pero les revela que existe en él un centro más profundo. Una fidelidad que va más allá del lazo humano. Su lugar es la casa del Padre. Su misión es obedecer una voluntad mayor que la de los hombres, aunque los ame intensamente. Y en esa respuesta, aparentemente dura, se revela su identidad mesiánica. La incomprensión de María y José es también la nuestra. Porque muchas veces, incluso cuando vivimos en fidelidad, no comprendemos los caminos de Dios. Sus respuestas no siempre calman. Sus palabras no siempre se adaptan a nuestros deseos. Pero la fe no consiste en entender, sino en seguir confiando. Y esa confianza se alimenta en el corazón, donde se guarda todo, donde madura lo incomprendido. Nazaret es el lugar del misterio silencioso. Allí Jesús vivirá sujeto a María y José, aunque es Señor del universo. Allí crecerá en sabiduría y en gracia, aunque es la sabiduría eterna encarnada. Esa sujeción no es debilidad, sino pedagogía divina. Dios se somete al tiempo, se somete a la educación. Se somete al aprendizaje humano para enseñarnos que la grandeza se construye en lo escondido. María representa aquí a la iglesia que guarda, que medita, que no lo comprende todo de inmediato. Ella no se adelanta, no se impacienta. No rompe el proceso divino. Custodia en su interior las palabras que no entiende, porque sabe que un día serán luz. Esa actitud de humildad contemplativa es la que permite a la iglesia comprender, con el tiempo, lo que la fe ya había aceptado desde el inicio. La angustia que sienten María y José es transformada en gozo. Pero no un gozo superficial,
Es el gozo que nace del reencuentro profundo, del contacto con el misterio. De la certeza de que, aunque Jesús lo supera, le sigue perteneciendo. La relación no se rompe, sino que se purifica. No se interrumpe, sino que se eleva. Porque todo lo que es verdadero amor pasa por la prueba de la separación. Para ser más libre, más fuerte, más puro. Cada paso de esta narración contiene una pedagogía del seguimiento cristiano. Nos enseña a buscar, a esperar, a aceptar lo que no se comprende. A vivir el tiempo de Dios sin forzarlo. A entender que Cristo puede quedarse donde nosotros no lo esperábamos. Y que el camino de regreso siempre vale la pena. Porque encontrarlo de nuevo es descubrir lo más hondo, más nuestro, más divino. La familia de Nazaret se nos muestra como escuela de fe. Donde incluso la pérdida temporal de Jesús forma parte del aprendizaje del amor. Donde cada palabra suya, incluso cuando hiere, transforma el corazón. Donde la obediencia no es sumisión pasiva, sino expresión de una libertad que se entrega por amor. Y donde la vida, aunque no tenga respuestas inmediatas, siempre puede ser leída a la luz de Dios, si se guarda en silencio interior. El dolor de no encontrarlo. La angustia de María y José. Al no hallar a Jesús no es un simple pánico parental, sino una expresión honda de lo que siente todo ser humano cuando percibe que ha perdido a Dios. Ellos lo amaban con ternura, con devoción, con obediencia a la misión que se les había confiado. Y sin embargo, en medio de la peregrinación santa, en medio de la ciudad sagrada, lo pierden de vista. La paradoja es profunda, uno puede estar participando en lo sagrado, cumpliendo la ley, subiendo a Jerusalén. Y aún así, sin advertirlo, haber dejado atrás al Hijo. Es una llamada a la vigilancia espiritual, Dios no se impone. Dios se deja perder, para que lo deseemos más. El tercer día, semilla pascual. El dato temporal es clave, lo encontraron al tercer día. La Escritura no habla al azar. Ese tercer día anticipa la lógica de la resurrección. Cristo será buscado en el sepulcro, y no estará. Habrá dolor, oscuridad, desconcierto. Pero al tercer día será hallado vivo, transfigurado, presente de una forma nueva. El episodio del templo es una semilla de lo que vendrá. Una pedagogía que prepara a María, a José, y a todos nosotros para aprender que el Hijo siempre va delante, incluso en la ausencia. Permanecer en el templo. Jesús no se escondió, no huyó, no se ocultó en los márgenes de la ciudad. Fue al templo. El lugar de Dios, la casa del Padre, el centro espiritual de su pueblo. Allí se sentó en medio de los sabios, no como uno más, sino como el único que conoce al Padre por dentro. Y sin embargo, no interrumpe, no impone su saber divino. Escucha. Pregunta. Responde. Enseña, no desde arriba, sino desde dentro. Esa disposición de Jesús revela que la verdadera sabiduría no excluye la humildad. Y que el saber divino se manifiesta en el diálogo sencillo y en el respeto por el otro. El asombro de los doctores. Los doctores del templo se quedan asombrados. No porque Jesús haya leído todos los textos rabínicos, sino por la profundidad de su mirada, por la hondura de sus respuestas. Hay algo en el que desconcierta sin herir, que ilumina sin humillar, que revela sin provocar. Ese asombro de los sabios es imagen del mundo entero, confrontado con el misterio de Jesús. Porque ante Cristo, todo saber humano se reconoce limitado.
necesitado de apertura, invitado a postrarse. Con humildad ante la verdad encarnada. ¿Por qué me buscaban? Las palabras de Jesús a sus padres no son una reprensión, sino una afirmación de identidad. ¿Por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre. Él no niega el amor a María y José. Pero les hace ver que hay un vínculo aún más profundo, que define su existencia, el del Hijo con el Padre. A partir de aquí, toda la vida de Jesús será una manifestación constante de esta filiación divina, que no contradice su humanidad, sino que la plenifica. Este momento marca un punto de inflexión. El Hijo comienza a hablar con la voz de su eternidad. El desconcierto de María. María, la llena de gracia, la que creyó. La que dio su sí sin reservas, no comprende del todo. Es un dato conmovedor. Porque nos enseña que incluso la fe más pura necesita tiempo para acoger el misterio. María no entiende, pero no se rebela. No protesta, no exige. Guarda. Medita. Silencia. Es en ese corazón humilde donde se forma la comprensión verdadera. No a través de fórmulas, sino del amor silencioso. María nos enseña a aceptar que el misterio de Dios muchas veces se escapa de nuestros esquemas. Y que debemos amarlo incluso cuando no lo entendemos. Volver a Nazaret. Después del episodio en Jerusalén, Jesús vuelve a Nazaret. No se queda en el templo. No busca prestigio ni reconocimiento. Regresa a la vida escondida, a la obediencia diaria, al trabajo silencioso. Esta decisión del Hijo de Dios es profundamente reveladora. La gloria no está en los aplausos, sino en la fidelidad. La santidad no florece solo en el culto público, sino también en la carpintería, en la cocina, en los caminos polvorientos de la vida ordinaria. Estaba sujeto a ellos. El Evangelio dice que vivía sujeto a ellos. Jesús, el Eterno, el Hijo, el Verbo por el cual todo fue hecho. Se somete con libertad a sus padres humanos. Este sometimiento no es debilidad, sino obediencia amorosa. Nos enseña que el verdadero poder no se muestra en la imposición, sino en la entrega. Que la autoridad no consiste en dominar, sino en servir. Y que obedecer, en el amor, es reflejo de la Trinidad misma. Donde el Hijo glorifica al Padre y se deja conducir por el Espíritu. El corazón de María, santuario del misterio. María guarda todo en su corazón. Ese corazón es ahora un templo más profundo que el de Jerusalén. Allí habita la memoria viva de Dios. Allí se almacena el eco de cada palabra, de cada gesto, de cada silencio de Jesús. Ella no necesita comprender para amar. Ama para comprender. Y ese corazón se convierte en escuela de oración para la Iglesia. Donde no todo se explica, pero todo se guarda con reverencia. Un camino que inicia en el silencio. Este episodio es una antesala del Evangelio público. El niño que dialoga con los sabios. Será el maestro que proclame las bienaventuranzas. El que escucha en el templo será el que, más tarde, escucha a los pobres, a los pecadores, a los excluidos. Pero todo empieza aquí, en el templo, en el corazón. En la obediencia, en el silencio. Y si queremos seguir a Jesús, debemos comenzar por lo mismo. Dejar que Él nos desconcierte, volver a buscarlo con humildad. Y quedarnos donde Él está, aunque aún no comprendamos del todo. El silencio como método de Dios. En este pasaje, el silencio no es vacío ni ausencia.
Es el lenguaje con el que Dios guía. Jesús, aun siendo Dios, no se justifica demasiado. Solo pronuncia una pregunta luminosa y desconcertante. Después, calla. El resto lo deja al corazón de sus padres. Deja que ellos piensen, mediten, interioricen. Así obra también en nosotros. No impone, no grita, no arrasa. Nos susurra, y luego se retira al templo de nuestro corazón. Esperando ser hallado en lo profundo, no en lo evidente. Cuando el Hijo enseña a los padres. Este momento marca un giro profundo. El Hijo comienza a mostrar que no solo es niño, sino maestro. María y José, que le han enseñado a hablar, a caminar, a orar, ahora lo encuentran en posición de enseñar. No con soberbia, no con ruptura, sino con naturalidad divina. Él es el Verbo encarnado. Cada paso suyo tiene sabiduría eterna. Ellos, aunque mayores, aunque llenos de fe, también están llamados a aprender de él. Este episodio es un canto al misterio de la obediencia recíproca, donde el más pequeño guía al que lo educó. Nazaret, el santuario del crecimiento oculto. Después del templo, la familia vuelve a Nazaret. Un lugar sin renombre, sin títulos sagrados, sin visibilidad. Pero es ahí donde Jesús crece, donde se forja, donde madura su humanidad santa. La santidad no siempre brilla ante el mundo. Muchas veces se cultiva en el anonimato. En el día a día, en la fidelidad simple. Nazaret es el símbolo de esa escuela silenciosa, donde lo divino se mezcla con lo cotidiano. Donde Dios aprende a vivir entre nosotros como uno de tantos. El arte de guardar en el corazón. Una de las frases más bellas del Evangelio está aquí. Su madre conservaba todo esto en su corazón. No lo entendía, pero lo conservaba. No tenía respuestas, pero no lo descartaba. Así es la fe madura, no busca tener el control, sino la disponibilidad. Guardar en el corazón es abrir espacio al Espíritu Santo, para que actúe en el tiempo de Dios. María no interpreta el sentido completo del episodio, pero lo lleva dentro como semilla. Y esa semilla un día florecerá en la cruz, cuando entienda que el Hijo ha estado siempre cumpliendo la voluntad del Padre. La sabiduría no se impone, se manifiesta. Jesús no exige admiración. No busca parecer sabio, no desafía a los maestros del templo. Se manifiesta como quien es. El Hijo Eterno, lleno de sabiduría y verdad. Su forma de enseñar es la del testimonio, la del diálogo, la del asombro silencioso. Hoy más que nunca, esta actitud nos enseña cómo evangelizar. No desde la imposición, sino desde la irradiación. No desde la altura, sino desde la comunión. La verdad no se grita, se vive, se encarna, se deja ver. Buscarlo no es señal de fracaso. María y José lo buscan durante 3 días. No es que hayan fallado como padres, ni que hayan sido negligentes. Es que el camino de Dios incluye estos silencios, estas ausencias aparentes. Estos vacíos que invitan a buscarlo con más deseo. En nuestra vida también hay búsquedas de 3 días. O de 3 meses, o de años. Y no debemos desanimarnos. Si lo amamos, lo buscaremos. Y si lo buscamos con el corazón sincero, lo hallaremos donde no esperábamos. En la palabra, en el silencio, en los otros. En el templo del corazón. La angustia también es camino. María le dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No es reproche airado. Es el dolor sincero de quien ama.
Pero incluso esa angustia forma parte del camino de fe. No hay amor sin sufrimiento. Y no hay crecimiento sin prueba. Lo que María y José experimentan no es castigo, es participación en el misterio. Dios no suprime nuestras emociones, las asume. No evita nuestra angustia, la acompaña. Jesús no explica por qué permitió el dolor. Pero con su presencia lo transforma en camino de luz. La obediencia no es debilidad. Que Jesús viviera sujeto a ellos no significa sometimiento forzado. Es obediencia amorosa, libre, fecunda. Y en ello nos revela que el poder verdadero no está en mandar, sino en obedecer por amor. En el corazón de la Trinidad también hay obediencia. El Hijo glorifica al Padre, el Espíritu se derrama por el Hijo. Jesús, obedeciendo a María y José, nos enseña que la humildad no es humillación, sino nobleza. Que quien se somete por amor revela un cielo más alto, donde todo se da y se recibe en gratuidad. El corazón como morada de la palabra. Cada frase de este Evangelio tiene la textura del silencio, la hondura de lo escondido. María, modelo de la Iglesia, nos enseña que la palabra no se entiende de golpe, sino que se guarda, se rumia, se deja madurar por dentro. El corazón es el verdadero templo donde Dios se revela poco a poco. No en discursos ruidosos, sino en la oración callada, en la disponibilidad diaria. María no exige explicación, sino que se convierte en tierra fértil para el misterio. Y eso es lo que estamos llamados a hacer también nosotros. La pedagogía de Dios. Dios educa desde la vida, no desde la teoría. Jesús no da una lección abstracta, sino que se revela en un gesto inesperado. Quedarse en el templo sin avisar. Esa ausencia fue su forma de mostrar su vocación, su misión, su fidelidad al Padre. También nosotros muchas veces aprendemos más por los hechos que por las palabras. Cuando Dios parece alejarse, es porque está obrando en otro plano. Y si aceptamos esa pedagogía, creceremos en fe, en libertad y en amor profundo. Un Jesús que desconcierta amorosamente. Jesús, en este pasaje, no actúa como se espera de un niño de 12 años. No se angustia por estar solo. No busca inmediatamente a sus padres, no da explicaciones ansiosas. Se queda, sereno, en el templo. Como si aquel fuera su hogar más verdadero. Y esto desconcierta. Porque amamos a un Dios que a veces no responde como quisiéramos. Que se adelanta, que toma decisiones antes de que nosotros estemos listos. Pero este desconcierto es pedagógico. Nos saca de la seguridad, de la rutina espiritual. Para llevarnos a una relación más honda. La del que ama aún sin comprender. El templo interior donde Dios permanece. Jesús está en el templo, sí. Pero no solo en el edificio físico de Jerusalén. Está en el templo que es su ser. Él es el nuevo lugar de encuentro con Dios. Al buscarlo, sus padres hacen el camino inverso que todo discípulo debe hacer. Dejar de buscarlo afuera y aprender a encontrarlo en el corazón. En el silencio, en la palabra, en la oración viva. Hoy también, muchos buscamos a Jesús en los márgenes. En las emociones intensas, en los signos extraordinarios. Pero Él sigue esperando en el templo, dentro de nosotros. En ese santuario secreto donde su voz resuena clara para el que sabe guardar silencio. El Padre como centro de su existencia. Jesús habla de su Padre con una seguridad nueva. No dice nuestro, como cuando enseña a orar más tarde.
sino mi Padre. No lo hace por exclusión, sino por identidad. En ese momento, revela que su vida está centrada en hacer la voluntad del Padre. Esta conciencia filial ilumina toda su misión. Y también nos muestra el camino. Vivir no para nosotros, sino para Dios. Buscar en todo su gloria, su deseo, su tiempo. La madurez cristiana consiste en esto. Dejar de vivir centrados en nosotros mismos y hacer de la voluntad del Padre nuestra única ley de amor. El misterio de lo que no entendemos. Lucas señala con ternura que ellos no comprendieron lo que les decía. María y José, fieles, obedientes, santos, tampoco comprenden. No todo se entiende en el momento. Dios actúa muchas veces con una pedagogía a largo plazo. Él siembra palabras, gestos, silencios. Y espera que en el tiempo de la cruz o de la resurrección esas semillas broten. Nosotros, que queremos comprender todo ahora, quedamos invitados a entrar en el tiempo de Dios. A saber esperar, a confiar cuando no hay luz, a creer aunque no haya explicación. La obediencia como acto de amor. Jesús regresa a Nazaret y vive sujeto a ellos. El Hijo Eterno se somete a dos criaturas humanas. No lo hace por necesidad, sino por amor. Esta obediencia no es opresión, sino entrega. Es una forma de darse, de aprender, de revelarse desde la humildad. Y con ello nos enseña que obedecer no es rebajarse, sino un acto libre de amor. En un mundo que exalta la independencia, Jesús nos muestra que la libertad más alta es la que sabe obedecer con fe, porque confía en quien lo guía. El crecimiento humano de Jesús. El niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Este crecimiento no es automático. Jesús se desarrolla plenamente en lo humano. Porque no simula la encarnación, la vive. Pasa por las etapas de todo ser humano. Aprendizajes, descubrimientos, límites, madurez. No todo estaba manifestado desde el principio. Su sabiduría divina se expresa en una humanidad que crece, que dialoga, que escucha. Y esto también es buena noticia para nosotros. No se nos exige perfección instantánea, sino camino, madurez, proceso de conversión diaria. María, modelo de oración contemplativa. Ella no responde con teoría ni con protesta. Guarda todo en su corazón. Esa expresión revela una forma de oración muy profunda. No verbal, no racionalista, sino afectiva, confiada, humilde. María no entiende, pero no se aleja. Guarda. No como quien archiva, sino como quien acoge una semilla de luz. Así nos invita a orar también a nosotros. No siempre con respuestas, pero siempre con un corazón dispuesto. Tierno, abierto al misterio que solo se revela en el silencio. La educación de Dios, paciente y concreta. Dios no forma a su Hijo en discursos grandilocuentes. Lo forma en la casa de Nazaret, en el silencio, en el trabajo. Jesús aprende a rezar viendo a su madre orar. Aprende a amar viendo a José cuidar en lo oculto. Aprende fidelidad trabajando con las manos. Esta pedagogía divina es simple pero potente. No necesita fuegos artificiales, sino constancia. Por eso también nosotros, si deseamos crecer en gracia, debemos dejarnos formar por lo cotidiano, lo sencillo, lo silencioso. La familia, espacio de revelación divina. Este Evangelio nos presenta la familia de Nazaret en tensión. En búsqueda, en aprendizaje mutuo. No es una familia idealizada.
sino real, concreta, con preguntas y desconciertos. Pero allí actúa Dios. Allí se manifiesta el amor, la obediencia, el crecimiento, la búsqueda de sentido. En un tiempo en que la familia es tan cuestionada o fracturada. Esta escena nos invita a redescubrirla como lugar sagrado. No porque sea perfecta, sino porque en ella Dios se hace presente cuando hay amor, búsqueda sincera y oración compartida. La pérdida de Jesús como experiencia espiritual. Perder a Jesús no es solo un drama histórico para María y José. Es una imagen de lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Lo amamos, pero lo perdemos de vista. Lo seguimos, pero se nos escapa. Lo llamamos, pero parece no responder. Esta pérdida forma parte del camino. No para castigo, sino para purificación. Porque en el deseo profundo de encontrarlo de nuevo, nuestro amor se vuelve más libre, más real, más humilde. Y cuando lo hallamos otra vez, como María y José, entendemos que todo nos estaba preparando para ese encuentro más pleno, más profundo, más transformador. La angustia del corazón que busca. María dice a Jesús, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Esta expresión no es un simple reproche maternal. Es un grito que nace del amor. La angustia de no saber dónde está aquel a quien se ama. La incertidumbre de si estará bien, si algo le ha pasado. Es una de las formas más desgarradoras de la ausencia. La Virgen, que guardaba todo en su corazón, también vive la experiencia de no entender y de sufrir en la búsqueda. Como ella, también nosotros buscamos muchas veces con el alma herida, con el corazón inquieto, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ese buscar no es en vano. Es parte del camino que nos purifica, que nos transforma y que nos prepara para volver a encontrarlo donde Él quiere estar. Dios se deja encontrar en el lugar del silencio. Jesús no fue hallado en el bullicio de las caravanas, ni en los juegos del camino, ni entre sus compañeros. Fue hallado en el templo, en el lugar del silencio sagrado, del estudio de la palabra, de la presencia viva del Padre. Él se deja encontrar allí, donde el alma aprende a callar para escuchar, donde se despoja de lo superficial para entrar en la hondura de lo eterno. Hoy también lo buscamos en 1000 distracciones, en 1000 actividades, en 1000 apariencias. Y pasamos de largo el lugar donde verdaderamente nos espera. La oración profunda, la adoración silenciosa. El espacio interior donde solo Él y nosotros nos miramos. La escucha como primer acto de fe. Jesús está sentado, escuchando y preguntando a los doctores. Aunque es el Verbo eterno, Él escucha. Antes de hablar, antes de enseñar. Antes de responder, se hace discípulo. Esta actitud nos enseña mucho. La fe verdadera nace de la escucha, no del protagonismo. En una cultura de ruido, de opinión rápida, de respuestas instantáneas, Jesús nos muestra la belleza de detenerse a oír, de preguntar con humildad, de abrirse al otro sin afán de imponer. Solo el que sabe escuchar, sabrá luego hablar desde la verdad y desde el amor. El asombro ante la sabiduría encarnada. Todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y sus respuestas. No era un sabio cualquiera. No era un niño precoz más. Era Dios encarnado, dejando que su sabiduría se manifestara de forma accesible. Y ese asombro no es mero pasmo. Es la experiencia del alma que se encuentra con algo más grande, más profundo, más bello que sus límites.
Nosotros también necesitamos recuperar el asombro ante Dios. Dejar de acostumbrarnos a lo sagrado, dejar de encasillarlo. Dejar de repetir fórmulas sin alma. Asombrarse es el inicio de la adoración verdadera. Lo cotidiano como lugar sagrado. Después de este episodio extraordinario, Jesús vuelve a la vida ordinaria en Nazaret. No se queda en el templo, no se instala en lo extraordinario. Vuelve al silencio del hogar. Al trabajo manual, a la vida escondida. Y allí sigue creciendo en sabiduría y gracia. Esto nos enseña que no hace falta vivir experiencias místicas cada día. Basta con vivir cada momento desde Dios. El misterio está en la cocina. En el taller, en la escuela, en el camino. Lo cotidiano se vuelve templo cuando lo habitamos con presencia y amor. José, el silencio que custodia la presencia. Aunque no pronuncia palabra en este pasaje, José está presente. Busca, se angustia, regresa con Jesús, cuida, permanece. Su silencio no es pasividad, es plenitud de amor. Es el varón justo que sabe estar donde se le necesita. Sin necesidad de figurar. Sin reclamar protagonismo. Es imagen del Padre que guarda. Que provee, que acompaña con firmeza callada. En un tiempo donde se grita mucho. Necesitamos aprender de su discreción fecunda. De su ternura silenciosa, de su obediencia activa. La pedagogía de lo oculto. Todo este evangelio se sitúa entre dos grandes silencios. El de los 30 años ocultos y el de la vida pública que aún no empieza. Entre ambos, este episodio revela una clave. Dios actúa también en lo escondido. Jesús no necesita multitudes ni milagros para ser el Hijo. Lo es en el taller de José, en el abrazo de María, en la mesa de cada día. Así también nosotros estamos llamados a vivir desde el interior. Desde lo escondido, desde lo que no ve el mundo. Pero que Dios observa con amor. La obediencia que libera. La palabra sujeto puede sonar dura. Pero en Jesús se transforma en entrega libre. No es una obediencia impuesta, es elegida desde el amor. Y eso la convierte en libertad. En un tiempo que confunde obedecer con anularse. Jesús nos enseña que obedecer a quien ama. Y a quien hace la voluntad de Dios es el camino más pleno para realizarse. Él no pierde nada por obedecer a sus padres. Al contrario, gana madurez, profundidad, comunión real con lo humano. La fe que nace del corazón que guarda. María guarda todo en su corazón. No busca entender con la mente sola, sino con el corazón creyente. Ella es modelo de la iglesia que no controla a Dios, sino que lo recibe. Ella no analiza cada detalle, no impone su lógica, sino que se deja transformar por lo que ve y escucha. Así también nosotros estamos llamados a hacer de nuestro corazón un cofre donde Dios pueda depositar su palabra, sus misterios, sus silencios. El dolor que purifica el amor. La pérdida de Jesús no fue un castigo, sino una escuela de amor más hondo. A través de ese dolor, María y José aprenden que Jesús ya no les pertenece solo a ellos, sino al mundo. Que su misión los desbordará, los conducirá más allá de sus planes. Nosotros también, muchas veces, pasamos por pérdidas que nos desgarran. Por caminos que no entendemos. Pero si los vivimos en fe, se convierten en la tierra donde crece una confianza más profunda. Una entrega más verdadera. Una esperanza que ya no depende de controlar,
sino de amar y dejarse amar por Dios. La maduración de la fe a través del desconcierto. Cuando María y José no comprenden lo que Jesús les dice, se nos abre un horizonte teológico fundamental. La fe verdadera no exige comprender todo al instante. La fe madura no es la que posee todas las respuestas, sino la que se sostiene incluso en la oscuridad. La que espera cuando no ve. La que confía incluso cuando no entiende. Dios se revela con una pedagogía que incluye el desconcierto. Porque sabe que sólo así el alma se desinstala, crece, se depura, y comienza a amar por amor puro. Y no por necesidad de control. Esa incomprensión de María y José es también la nuestra. Y nos recuerda que incluso los santos deben aprender a vivir confiando más que comprendiendo. El silencio, lugar donde madura la obediencia. En la casa de Nazaret no hay discursos teológicos extensos ni signos prodigiosos a diario. Hay trabajo, silencio, oración, comida compartida. Y en ese clima se forma Jesús. El silencio es aquí maestro, no ausencia. Es espacio de fecundidad, no de vacío. En ese silencio se aprende a escuchar, a contemplar, a dejar que la palabra de Dios penetre hondo. El silencio de Nazaret es el que forma al Mesías que sabrá callar ante Pilato, que sabrá orar en Getsemaní, que sabrá amar desde la cruz sin reclamo. En una era de ruido, el silencio sigue siendo la cuna de la obediencia madura. La maternidad espiritual que no posee. María es madre, pero no dueña. Ama profundamente, pero no encierra. Busca con angustia, pero deja ir cuando entiende que Jesús debe estar en lo de su Padre. Esta es la maternidad que más se parece a Dios. Aquella que gesta vida, pero que no la retiene. Que acompaña, pero no controla. Que ofrece el hogar, pero no lo convierte en cárcel emocional. En un mundo donde la posesividad se disfraza de afecto, María nos enseña a amar dejando libres. A cuidar sin apropiarnos, a acompañar sin sofocar. Jesús entre los sabios, humildad divina. Resulta asombroso contemplar a Jesús, Dios hecho niño, sentado entre los doctores de la ley. Él, que es la sabiduría eterna, se deja preguntar, se deja enseñar, escucha con respeto. Aquí hay una manifestación gloriosa de la humildad divina. No impone, no humilla, no presume. Participa en diálogo, se deja asombrar, responde con sencillez. Esa es la pedagogía del reino. No la imposición, sino la atracción desde la verdad vivida con humildad. Jesús revela desde niño que la luz más intensa es la que no deslumbra sino que ilumina suavemente el alma. El aprendizaje de la pérdida espiritual. Perder a Jesús es experiencia de dolor, pero también de purificación interior. En la vida espiritual, hay momentos en que Dios parece esconderse, en que la consolación desaparece, en que el alma se siente huérfana. Son etapas necesarias, aunque dolorosas. Nos purifican de una relación interesada. Nos obligan a amar más allá de lo que sentimos. Nos enseñan a buscarlo en profundidad, no solo en lo superficial. María y José vivieron esta pérdida por 3 días, que anticipan los 3 días del sepulcro. El que pierde a Dios y lo vuelve a encontrar, nunca lo ama igual, sino con un amor más maduro, más limpio, más libre. La obediencia que transforma lo ordinario. Jesús vuelve a Nazaret y se somete. No por debilidad, sino por decisión amorosa. Transforma lo ordinario en espacio de redención. Cada gesto,
cada tarea diaria, cada momento familiar. Se vuelve lugar de revelación del amor del Padre. Obedecer no lo hace menos Dios, sino más humano. Y en esa humanidad entregada se manifiesta lo divino. Nosotros también, al obedecer a Dios en lo pequeño, transformamos nuestra cotidianidad en liturgia silenciosa, en oración hecha vida, en ofrenda que santifica el mundo desde dentro. La sabiduría de guardar en el corazón. Guardar en el corazón no es un gesto romántico, sino profundamente teológico. María sabe que muchas cosas solo maduran si son guardadas en silencio, en contemplación, en fe. No corre a contarlas, no las interpreta a la ligera. Deja que la palabra se encarne lentamente, como una semilla que crece en la tierra oculta del corazón orante. Esta es también nuestra vocación espiritual, acoger el misterio, dejarlo habitar. Meditarlo con amor, dejar que nos transforme desde adentro. Solo el que guarda, comprenderá. Aunque sea con lágrimas. Aunque sea con años de distancia. El camino hacia el Padre como centro. ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Esta frase de Jesús es clave. Todo su ser está dirigido hacia el Padre. Todo en él gira en torno a hacer su voluntad. Esa conciencia filial es la brújula de su vida, la raíz de su libertad, la fuente de su alegría. Nosotros también estamos llamados a ordenar nuestra vida alrededor del Padre. No de nuestros intereses. No de nuestros miedos, no de nuestras heridas. Solo cuando hacemos de Dios el centro, el resto encuentra su sitio. El trabajo, la familia, los sueños, el dolor. El rostro de la Trinidad en la familia. En esta escena, se revela un misterio profundo. La Sagrada Familia es imagen viva del misterio trinitario. Comunión, diferencia, amor sin egoísmo. María, José y Jesús viven la unidad sin confusión. La diferencia sin división. Así también Dios Trinidad nos llama a vivir. En comunión, en servicio, en entrega mutua. La familia cristiana no es solo una estructura afectiva. Es un icono viviente del amor de Dios cuando se construye sobre el perdón, la fidelidad, la oración compartida y la misión común. El fruto invisible de la fidelidad diaria. Lucas termina el pasaje diciendo que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. Ese crecimiento es paulatino, silencioso, fiel. No hay milagros, no hay signos espectaculares. Pero hay crecimiento real. En la vida espiritual ocurre igual. Muchas veces no sentimos grandes emociones, pero si somos fieles. Si seguimos rezando, amando, obedeciendo, crecemos. Y ese crecimiento interior es el que nos hace fecundos. El que nos prepara para cuando Dios nos quiera usar para su reino. Como usó a su Hijo llegado el tiempo. La pérdida como experiencia transformadora del amor. No es casual que este pasaje nos hable de la pérdida de Jesús. La ausencia, cuando es vivida en fe, no destruye el amor. Al contrario, lo purifica, lo depura, lo hace crecer desde sus raíces más hondas. María y José no solo sufren una pérdida física, sino una crisis en su experiencia de relación con el Hijo. Y allí, en esa tensión, en esa búsqueda, en esa desorientación interior, el amor se redefine. Ya no como posesión segura, sino como seguimiento libre. Como fe que abraza lo incomprensible. Así también nuestras pérdidas, si las vivimos con Dios, pueden ser umbral de nuevas comprensiones, de mayor intimidad.
de verdadera comunión espiritual. El Dios que desinstala nuestras expectativas. Lo que más desconcierta a María y a José. No es que Jesús haya estado en el templo, sino que haya actuado por sí mismo. Que no haya pedido permiso, que haya tomado decisiones autónomas. Esto revela un Jesús que, aunque niño, ya empieza a manifestar. Que su identidad no está encerrada en la estructura familiar. Que su obediencia es, ante todo, al Padre Celestial. Esta experiencia desinstala toda expectativa natural, incluso la más piadosa. Nos recuerda que Dios no cabe en nuestros esquemas. Que su pedagogía es libre, a veces abrupta, pero siempre fiel a su propósito de salvación. El dinamismo de la búsqueda. María y José no se resignan ante la pérdida. No dicen seguramente aparecerá, sino que se lanzan a buscarlo con el corazón en la mano. Esta actitud revela la urgencia del amor verdadero. No se conforma, no se anestesia, no se distrae. Busca, se inquieta, camina, pregunta. En el mundo espiritual, muchas veces hemos perdido el arte de buscar. Preferimos quedarnos esperando que Dios venga, sin mover un dedo. Pero el Evangelio nos invita a caminar hacia Él. A remover nuestros hábitos, a salir de la comodidad, a volver al templo. A volver a la oración, a volver al silencio sagrado donde lo hallaremos. El templo como lugar de encuentro y misión. Jesús no se esconde por capricho, sino que elige estar en la casa del Padre. En el templo, se siente en su lugar, en su origen, en su destino. No está distraído, no está jugando, no está descansando. Está ocupado en las cosas de su Padre. Esta conciencia de pertenencia es radical. Jesús ya vive su identidad mesiánica desde su niñez. Y se sitúa en el corazón del designio divino. También para nosotros el templo es ese espacio interior y exterior, donde recordamos de quién venimos y hacia quién vamos. Donde volvemos a sintonizar con nuestra misión en la vida. La pedagogía de la lentitud. 3 días pasan antes de que Jesús sea hallado. No es un dato anecdótico. Tiene una dimensión simbólica profunda. Es figura de los 3 días de su muerte y resurrección. En ambos casos, el Hijo está perdido para el mundo, pero activo en la voluntad del Padre. Esta lentitud es pedagógica. Nos enseña que no todo se resuelve en lo inmediato. Que hay procesos internos, misteriosos, donde Dios obra sin que lo veamos. Aprender a respetar el tiempo de Dios. Es aprender a vivir con esperanza y con confianza. El crecimiento en sabiduría como estilo de vida. Jesús, al volver a Nazaret, no deja de crecer. Su humanidad está viva, abierta, en proceso. El Evangelio nos recuerda que la madurez espiritual es un camino, no un punto fijo. Se crece en sabiduría, no solo en conocimientos. Y esa sabiduría incluye aprender a escuchar, a obedecer, a discernir, a amar mejor. Cada día de su vida oculta en Nazaret es una escuela invisible de santidad. También la nuestra puede serlo, si asumimos cada jornada como ocasión de crecer en lo que cuenta. En gracia ante Dios y ante los hombres. La obediencia no como sumisión, sino como entrega libre. Cuando el Evangelio dice que Jesús vivía sujeto a ellos, no está diciendo que fue reprimido, sino que eligió amar con humildad. Obedecer, en clave evangélica, no es doblegarse, sino abrazar el querer del otro por amor. En este caso, el querer de María y José está lleno de verdad, de cuidado, de cariño. Por eso,
Jesús se deja conducir, sin dejar de ser quien es. Así también nosotros podemos obedecer sin dejar de ser libres. Podemos amar sin perder identidad. Podemos servir sin esclavitud. La identidad que se afirma en el interior. Jesús no necesita reconocimientos externos para saber quién es. Su identidad se afirma en la relación con el Padre. No espera que lo validen los sabios del templo. Ni necesita el aplauso de la multitud. Su verdad está sembrada en su corazón. En la oración, en el silencio obediente. Este es un gran aprendizaje para nuestro tiempo. Tan lleno de búsquedas vacías de reconocimiento. Solo cuando sabemos quiénes somos en Dios, podemos caminar sin máscaras. Servir sin ambiciones, amar sin temor. La experiencia de ser encontrados. Así como María y José encuentran a Jesús en el templo. También nosotros necesitamos ser encontrados por Él. Porque muchas veces somos nosotros los perdidos, los que vagamos sin rumbo. Los que hemos salido del camino, los que nos hemos alejado del corazón de Dios. Él no se esconde para castigarnos, sino para que lo busquemos con más deseo. Y cuando lo encontramos, todo cobra sentido. El dolor, la espera, la confusión. Él es el centro, la casa, el rostro que da luz a nuestra historia. La familia como escuela del reino. Este episodio también nos recuerda el valor sagrado de la familia. No perfecta, no sin tensiones, no sin dolor. Pero unida, centrada en Dios, abierta a la misión. María y José no lo entienden todo, pero aman fielmente. Jesús, aunque sea el Hijo Eterno, crece dentro de esa estructura humana y la bendice con su presencia. También nuestras familias pueden ser, si nos lo proponemos, lugares de crecimiento, de aprendizaje mutuo, de fe compartida. De amor que atraviesa el tiempo y se convierte en testimonio de vida. El misterio del silencio de José. José no pronuncia palabra en todo este pasaje. Como en ningún otro texto del Evangelio. Su figura se alza desde el silencio. Y en ese silencio habita la obediencia. La escucha y la firmeza que no necesita imponerse. José busca, sufre, acompaña. Pero no reprocha, no interroga, no reclama protagonismo. Él representa a los justos que aman sin hacer ruido. Que protegen sin exigir, que están siempre, aunque no se escuchen sus voces. Su silencio nos enseña a dejar de lado el orgullo de tener siempre la última palabra. Y nos invita a acompañar la voluntad de Dios. Con un corazón dispuesto. Humilde y firme en la fe. La cruz que anticipa el templo. Cuando Jesús es hallado en el templo, comienza una nueva forma de cruz para María. Pues ese momento revela que el Hijo no le pertenece del todo. Aunque sigue siendo su madre. Sabe que no podrá detener su misión. Que Dios Padre la desborda, la sobrepasa. Allí comienza ese sí prolongado que tendrá su culmen al pie de la cruz. Cuando lo verá entregarse totalmente. El templo se convierte así en el primer monte de dolor y de fe. Donde María empieza a morir interiormente. A su voluntad de madre humana. Para acoger el plan divino que trasciende los lazos de sangre. La formación de la conciencia en lo oculto. Jesús volvió con ellos y vivía sujeto a ellos. Este versículo es de una profundidad insondable. A pesar de ser Dios, elige vivir una obediencia cotidiana. No busca aplausos, ni realiza prodigios aún. Permanece escondido durante años en el anonimato de Nazaret. Allí se forma su conciencia humana.
Se fortalece su carácter, se afina su escucha al Padre. En ese silencio se nutre la palabra que un día predicará. Nosotros también debemos abrazar los años ocultos. Los tiempos donde nadie nos ve. Donde solo Dios sabe lo que estamos aprendiendo. La búsqueda angustiada como oración. Cuando María dice tu Padre y yo te buscábamos angustiados. Nos está mostrando cómo incluso el dolor puede ser oración. Esa búsqueda no es solo material. Es también espiritual, es un grito del corazón. La angustia que nace del amor puede ser ofrecida a Dios. Puede transformarse en súplica fecunda. El Señor escucha las búsquedas sufridas. Las noches oscuras, los momentos en que sentimos que hemos perdido su rastro. Él se deja encontrar no por los más fuertes, sino por los más sedientos. Por quienes se atreven a buscarlo. Aunque no comprendan sus caminos. El umbral de lo incomprensible. Jesús responde con una pregunta que descoloca. ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Esta frase es un parteaguas. Rompe con la lógica humana. Abre un abismo entre la comprensión humana y el plan divino. Y aunque María y José no comprenden, no se rebelan, guardan todo en el corazón. Este es el verdadero umbral de la fe madura. No entender, pero confiar. No controlar, pero amar. No prever, pero permanecer. Allí, donde Dios desconcierta, también está empezando a revelarse. La memoria contemplativa como clave espiritual. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta actitud no es pasiva, sino profundamente activa. Ella es memoria viviente del misterio. No repite de forma literal, sino que medita, rumia, profundiza. Su fe no depende de certezas inmediatas, sino de una fidelidad que acoge lo incompleto. Esta memoria contemplativa es clave en nuestra vida espiritual. No todo se entiende en el momento. Pero si guardamos las palabras de Dios, si las meditamos con paciencia, el Espíritu las iluminará cuando llegue el tiempo oportuno. La paradoja del Hijo que enseña. Jesús, siendo niño, enseña en el templo. Escucha, pregunta, responde. Su sabiduría no anula la humildad. No impone su saber, lo ofrece con dulzura. Esta escena nos habla de cómo Dios actúa a través de lo débil, de lo pequeño. Nos desafía a no subestimar la voz de los niños, de los pobres, de los humildes. A veces, el Señor quiere hablarnos a través de quien menos esperamos. Y si no tenemos un corazón dispuesto, pasaremos de largo frente a la gracia. El rostro humano del Dios eterno. Este pasaje revela el rostro más humano de Jesús. No está haciendo milagros, ni proclamando parábolas. Está viviendo como cualquier niño, aprendiendo, creciendo, obedeciendo. Esto nos habla de un Dios que no nos salva desde arriba, sino desde adentro. Que no irrumpe con poder, sino que se sumerge en nuestra carne y nuestra historia. Jesús no se salta etapas. No busca atajos. Él habita cada momento de su vida con profundidad divina. Y desde ahí nos muestra cómo vivir cada instante. Como lugar de encuentro con el Padre. La obediencia como tesoro espiritual. En una cultura que glorifica la autonomía a toda costa. El Evangelio nos muestra la obediencia como valor elevado. No como sometimiento ciego, sino como entrega confiada. Jesús obedece no porque sea inferior,
sino porque el amor le enseña que obedecer también es amar. La obediencia, cuando es libre, cuando nace del corazón, purifica nuestro ego. Nos hace más humildes, nos abre a la voluntad del otro. Es el suelo fértil donde la fe se vuelve concreta, donde la gracia se encarna en decisiones diarias. El crecimiento de Jesús como modelo. El texto finaliza diciendo que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia. Este crecimiento no es solo biológico. Es espiritual, moral, interior. Nos recuerda que la santidad no es un punto de llegada súbito, sino un proceso. Que la gracia también se cultiva, que la sabiduría se adquiere. Que la vida se madura en el tiempo y en la fidelidad. Jesús nos enseña que incluso siendo el Hijo Eterno, quiso aprender como nosotros. Caminar como nosotros, crecer desde abajo. Él es el Maestro que primero quiso ser discípulo de su madre y de José. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.